en el extra va y se mantiene a cierta concentración, esto va a estar isotónico y las células van a mantener su función y su forma normal. Pero cuando esta concentración de sodio, por ejemplo, en el líquido empiece a disminuir, ¿qué va a pasar? Adentro de las células va a haber una mayor cantidad y entonces por el mecanismo de la ósmosis el agua va a entrar a las células cuando el líquido sea hipotónico y va a generar edema cerebral. Y al contrario, cuando este líquido se ponga hipertónico, el agua va a migrar hacia afuera y entonces, ¿qué va a ocurrir? La deshidratación de las células. Eso a través del mecanismo de la ósmosis. Y acuérdese entonces que hay sustancias que van a participar en la osmolaridad y hay sustancias que van a participar en la tonicidad. Cuando nosotros hablemos de osmolaridad y pensemos en la fórmula de la osmolaridad, entonces, tenemos que tener en cuenta que esta fórmula es la siguiente: sodio por 2 más glucosa dividido 18 más urea dividido 6. ¿Por qué multiplico el sodio por 2? Porque no solamente tenemos en cuenta los cationes, que sería el sodio, sino los aniones que van a estar también en el líquido y que son el cloro y el bicarbonato. Por eso se multiplica el sodio por 2. ¿Y por qué divido la glucosa y la urea por estos dos dividendos? Uno, para transformarlos en miliosmoles por litro, porque ellos están en miligramos por decilitro, ¿no es cierto?, cuando los medimos en nuestro suero. Entonces, esta es la fórmula de la osmolaridad. Pero ¿cuáles son las sustancias que van a dar tono a nuestro suero? Uno es el sodio y los cationes que están con él, y otra es la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa no va a atravesar las membranas, entonces va a estar siempre ejerciendo una presión osmótica en ese lugar a donde se encuentren. Entonces, estas son las dos sustancias que van a dar tono. De todas maneras, hay otras sustancias como la urea o los alcoholes como el etilenglicol, el metanol o el etílico, que son sustancias que van a estar en el líquido, pueden estar en el líquido extracelular y que van a atravesar las membranas. Pero cuando estas sustancias se encuentren en altas concentraciones, por ejemplo en una intoxicación alcohólica, o por ejemplo un paciente que esté en una falla renal, ahí ellos sí pueden llegar a tener inferencia sobre la fórmula de la osmolaridad, porque van a atravesar las membranas, pero hay tal concentración que entonces ellos van a pasar a formar parte de osmoles efectivos. ¿Entienden? Entonces, estas son cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder interpretar las alteraciones del medio interno. Y otras sustancias que pueden ejercer también acción osmótica que no están en nuestro organismo, sino que son sustancias que se pueden infundir, por ejemplo, el manitol. Y la osmolaridad urinaria nos interesa también, ¿por qué? Porque nos ayuda a interpretar estas alteraciones del medio interno, y la osmolaridad urinaria hay fórmulas para sacarla midiendo la concentración de sodio, potasio en la orina y dividirlo por el sodio plasmático, y hay una fórmula muy fácil que es la que la mayor parte de las veces usamos, que es la densidad urinaria, que te la da la tira reactiva, menos 1000 multiplicado por 35. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una densidad urinaria de 1025, le restamos 1000, nos da 25 por 35, y esta sería la osmolaridad urinaria de esta persona que tiene esa densidad. Entonces, ¿cómo el organismo nuestro genera un balance del agua? Bueno, el balance del agua y de la osmolaridad, ¿no es cierto?, están dados, uno, porque tenemos unos osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo, que son los que van a ser sensibles a los cambios de la osmolaridad. También tenemos la neurohipófisis con su carga de hormona antidiurética, que se van después que los osmorreceptores se sensibilicen, va a actuar la hormona antidiurética. ¿Y a dónde va a ir a actuar la hormona antidiurética? A los túbulos colectores. Entonces aquí están los osmorreceptores y el centro de la sed. Entonces acuérdense que ¿quién va a regular en este caso el sodio? Van a ser la sed
la hormona antidiurética, y el riñón, que se va a encargar de ahorrar o de liberar agua libre de sodio, ¿sí? Entonces, una vez que estos osmoreceptores sensan algunos cambios en la osmolaridad plasmática, van a estimular el centro de la sed en segundo lugar, y en primer lugar estos núcleos supraópticos y paraventriculares, que se van a encargar de segregar hormona antidiurética. La hormona antidiurética es un nonapéptido que dura solamente entre 15 y 20 minutos, tiene su vida media, va a ir a actuar a unos receptores que se encuentran en la membrana vasolateral, que son estos dos que están acá, que van a activar la adenilciclasa, y estos van a actuar sobre la liberación de estos microtúbulos, que van a actuar sobre la membrana de la luz tubular, generando la apertura de estas aquasporinas 2 para que entre agua, y de esta manera entonces la hormona, como su nombre lo dice, antidiurética, se va a encargar de ahorrar agua y va a pasar a la sangre. Los estímulos de la secreción de la hormona antidiurética, y esto también es re importante para después poder interpretar los fenómenos que ocurran y poder analizarlos. Uno es la hipovolemia, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos hipovolemia, perdemos más del 10% de nuestro peso corporal, por supuesto, se va a generar la activación de la hormona antidiurética. O sea, cuando supere los 280, los 285, miren cómo va, y en los 290 se va a estimular la secreción de hormona para que vaya y abra las aquasporinas y se ahorre agua. Y por el otro lado, cuando la osmolaridad esté un poco más alta, ahí recién empieza el estímulo de la sed. Una es esa. Y otra, por supuesto, es, o sea, la hiperosmolaridad, y la otra, la hipovolemia. La hipovolemia también va a generar, cuando perdamos el 10% o la osmolaridad esté más cerca de los 295, se va a generar la estimulación de una estimulación que, como le vamos a decir, fisiológica de la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Porque también existen otras secreciones que no son fisiológicas, sino que son patológicas, de hormona antidiurética, que producen también hiponatremia. El riñón va a alcanzar una dilución máxima llegando a 50 miliosmoles por litro, o una máxima concentración que es de 1200 miliosmoles por litro. Entonces, para que el riñón pueda regular esta secreción de agua, va a necesitar una adecuada tasa de filtración glomerular, una generación de fluido hipotónico a nivel del túbulo del asa ascendente, o sea, ahí va que se reabsorbe un montón de sodio y urea, se va a generar agua libre de solutos, y después, por supuesto, en la parte final, que es esta parte marrón, que es el colector, es ahí donde va a actuar la hormona antidiurética y la aldosterona. Entonces, como habíamos quedado, el balance del agua se va a generar por los osmoreceptores, por las que se van a detectar estos cambios en la osmolaridad, la acción sobre el centro de la sed, y quién va a estimular la secreción de hormona antidiurética, va a ser la hipertonicidad, la hipovolemia, y los otros, que es lo que no hablamos, que pueden ser las náuseas, el estrés, el dolor, la fiebre, fármacos y otros medicamentos y otros mediadores hormonales que, por ejemplo, por ahí algunas drogas como el éxtasis, que van a generar la secreción de hormona antidiurética. Y la sed, por los mismos generadores de secreción de hormona, se va a provocar el mecanismo de la sed. Y por el otro lado, que es algo que es re importante para entender todas las complicaciones, es, o sea, nosotros tenemos como una meta fundamental frente a los cambios en la osmolaridad plasmática, preservar el volumen celular y sobre todo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está dentro de una caja cerrada,
y que no va a permitir que se dematice mucho ese tejido que está contenido ahí adentro. Entonces apenas se empiece a dematizar van a empezar a aparecer síntomas que son a los que nosotros tenemos que estar siempre alerta. ¿Por qué? Porque es lo que nos está indicando que hay edema o que hay deshidratación, y entonces esto puede generar muchas complicaciones después. Y acá está un poco explicado por qué algunos tienen más que otros, por qué tienen más síntomas o más probabilidades de tener más complicaciones. Bueno, en el niño, ¿por qué? Porque el cerebro es muy grande para su caja, no tiene tanto espesor óseo, pero sí mucho cerebro para la caja que tiene ósea. Mientras las fontanelas no están cerradas, está protegido de la generación del edema. Ahora, cuando esas fontanelas se cierran, empieza el problema del edema también en los niños. En el adulto joven hay una relación mejor entre el espesor del hueso y el volumen del cerebro, y cuando uno es anciano, entonces el espesor de la caja es mucho mayor con respecto a la masa encefálica. Por eso los que están más las complicaciones son sobre todo los niños y los ancianos. De todas maneras, hay algunas otras situaciones que también pueden provocar hiponatremia y con muchos síntomas, que son las mujeres jóvenes, la hipoxemia y la lesión del sistema, algunas lesiones cerebrales como el edema vasogénico o el edema citotóxico o aumento de la expresión de las acuasporinas de las células cerebrales. Ahora después yo les explico qué es eso. Entonces, cuando nosotros tenemos, a ver, se los digo ahora, ya que estamos por acá, por acá. Nosotros tenemos a nivel del sistema nervioso central una barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, con una serie de células que son los mastrocitos, que también tienen acuasporinas y que ellos se van a encargar de amortiguar estos cambios que puedan existir cuando el paciente esté en hiponatremia. O sea, cuando el paciente esté en hiponatremia, ¿qué va a pasar? Van a aparecer estos astrocitos, van a empezar a funcionar con sus acuasporinas, van a tratar de evitar que se genere tanta diferencia de concentración, y van a tratar de evitar entonces que las células, que las neuronas se deshidraten o se sobrehidraten, y por eso se activan, y esto está hecho a través, o sea, es un sistema activo con una bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, y en las mujeres las hormonas inhiben esta bomba, lo mismo que cuando los pacientes están hipóxicos. Entonces eso hace que las mujeres y los niños puedan tener mayor trastorno, porque se les inhibe esa bomba protectora que se encuentra a nivel de los astrocitos. Entonces pueden tener más edema cerebral, y están descritos acá como mujeres jóvenes en edad menstruante, y en la hipoxemia pasa exactamente lo mismo. Se inhibe esa bomba y entonces se inhibe ese mecanismo de adaptación que tiene la barrera para evitar que existan estos accidentes cerebrales. Entonces, bueno, una vez que más o menos tenemos unos conceptos armados y que ya lo deben haber visto ustedes cuando hablaban de fisiología, entramos en hiponatremia, que es cuando la concentración de sodio en el suero es menor que 135 miliequivalentes por litro. Esto es mucho más frecuente en pacientes que se encuentran hospitalizados, y es un factor de muy mal pronóstico el hecho de que el paciente se encuentre en hiponatremia, y por supuesto que la prevalencia y la incidencia va a variar de acuerdo a la edad de los pacientes y de acuerdo a la medicación que ellos estén tomando. Y ustedes se acuerdan lo que yo les acabo de decir, que para que el paciente pueda tener una orina diluida o pueda excretar buena cantidad de agua libre de sal, necesita primero que llegue agua al túbulo, al
contorneado, o sea, que el paciente tenga una buena filtración glomerular, que llegue agua libre al distal, o sea, que exista una buena dilución en la orina, de la orina en el asa ascendente de Henle y que no exista hormona antidiurética. ¿Y cómo se clasifica la hiponatremia? Y esto en un tiempo va a desaparecer, creo que va a cambiar esta clasificación, pero todavía la están usando, pero más adelante yo me imagino que ustedes ya, el que se dedique a esto, a clínica médica, va a ver que esto va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tiene un rol fundamental la urea también en este mecanismo de diluir y de concentrar, se le está considerando mucho y también se está usando urea en el tratamiento de la hiponatremia. Pero todavía en la Argentina no hay. Entonces, nosotros primero tenemos que saber que la hiponatremia se puede clasificar en pseudohiponatremias, que son raras, en las hiponatremias hipotónicas y en hiponatremias con una hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque la osmolaridad va a depender de otra sustancia que va a estar actuando en esa fórmula que nosotros recién analizamos. Entonces, la pseudohiponatremia entonces es cuando el paciente, nosotros medimos la tonicidad del suero o la osmolaridad del suero y nos encontramos con que el tono está bueno. Entonces esto puede ser a causa de la presencia de una gran cantidad de proteínas en el plasma y entonces que traigan más agua y eso haga que exista una falsa disminución en la concentración de sodio y se pueden hacer un examen por potenciometría directa y entonces esto evitaría que se estuviera produciendo este error. De todas maneras, es un método que no es fácil de conseguir y acá está el dibujito de lo que ocurre cuando existe esta gran cantidad de proteínas en el suero, ¿sí? Después tenemos la hiponatremia hipertónica, es en aquellas en las cuales la tonicidad del plasma es alto. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que existan otras sustancias, ¿se acuerdan que era sodio por 2, más la glucosa dividido 18, más la urea dividido 6? Entonces pueden existir otras sustancias que son las que están dando este tono o este aumento de la osmolaridad plasmática. Y hay una forma de corregir el sodio por la glucemia, que es medir el sodio más la glucosa por 1.6 dividido 100. Esto es un poco para exquisitos, porque si nosotros tenemos una gran concentración de glucosa en el suero y vemos que está diluido, que tiene un sodio bajo, lo primero que vamos a hacer es corregir esta hiperglucemia con insulina, y entonces después sí, una vez que como la glucosa es un diurético osmótico, va a arrastrar un montón de agua y se puede llegar a corregir la hiponatremia. Bueno, y esto es lo que yo quería, estaba animado, pero no lo pude conectar. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? Cuando tenemos verdaderas hiponatremias, o sea, cuando nosotros hablamos de una hiponatremia hipotónica. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Ya descartamos pseudohiponatremia, descartamos la o sea, no es una hipertónica porque el paciente no está en estas condiciones, no recibió ninguna de estas sustancias, entonces nosotros tenemos una verdadera hiponatremia. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que es lo que yo les conté hoy, si existe o no existe hormona antidiurética. ¿Sí? Tenemos que descartar esta situación. ¿Cómo descartamos esta situación? La hormona antidiurética, ¿de qué habla? Si tenemos una hiponatremia, tenemos un montón de agua en el suero, entonces nosotros tendríamos que tener una orina diluida, tendríamos que tener una inhibición de la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que se libere agua libre de solutos y la orina va a estar diluida. Entonces nosotros medimos la osmolaridad urinaria y la osmolaridad urinaria nos tiene que dar menos que 100. Si nos da menos que 100, bueno, entonces nosotros nos quedamos en el molde y decimos, no está mediado por hormona antidiurética, no hay antidiuresis.
Entonces, ¿quiénes son la mayoría de estos pacientes que tienen una adecuada eliminación de agua libre? ¿No es cierto? Que está la hormona adecuadamente suprimida. Los que tienen polidipsia, que son generalmente pacientes psiquiátricos o algunas personas que hacen una dieta extremadamente baja en solutos y que ingieren una extremada cantidad de agua para tratar de darles saciedad, o los que toman una gran cantidad de cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza no tiene muchos solutos, entonces va a generar esta situación. Y después viene lo otro, que es lo más difícil de establecer, o sea, una situación en la que esté mediada por hormona antidiurética. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque la osmolaridad urinaria es alta y yo estoy esperando que este paciente largue agua libre, y si concentra la orina, ¿qué quiere decir? Que la está ahorrando al agua, ¿sí? Entonces, acá lo que se trata de establecer, ver cómo está el volumen, o sea, cómo está el volumen extracelular de mi paciente. Y es difícil establecer cómo está el volumen extracelular de los pacientes, porque muchas veces nosotros los vemos euvolémicos o los vemos normovolémicos. Entonces ahora se va a empezar a usar mucho, se usa ya mucho la ecografía de la vena cava inferior, se establece qué grado de colapso tiene esta vena, y con esto, o con la clínica, que ya les conté que es difícil, nosotros podemos establecer si el volumen del líquido extracelular de nuestros pacientes está bajo, o sea, consideramos que es un paciente deshidratado, es normal o está alto. Y a su vez, yo puedo medir en el suero de mis pacientes el sodio en la orina, ¿sí? Entonces, cuando yo mida el sodio en la orina, me voy a dar cuenta si el sodio está bajo, que es lo que yo quiero que pase, lo mismo que pasa acá, o si el sodio en la orina no está bajo, o sea, está más que 30 miliequivalentes por litro. Fíjense una cosa, ¿qué puede pasar? Que mi paciente tenga un estado o un volumen del líquido extracelular bajo y esté ahorrando sodio, y entonces yo tenga un paciente que esté deshidratado por una pérdida gastrointestinal de agua, por una insuficiencia suprarrenal, porque haya usado diuréticos de Lassa, porque tenga una perdedora de sal, que esté quemado o que tenga un tercer espacio, ¿sí? Entonces, ¿es fisiológico que la hormona esté aumentada? Sí, porque mi paciente está hipovolémico. Entonces, esta secreción de hormona antidiurética es fisiológica porque mi paciente está hipovolémico. ¿Se dan cuenta? Eso está muy bien. Y si yo tengo un paciente todo edematizado y tiene una hipovolemia efectiva, o sea, está todo inflado, pero ¿qué pasa? Tiene un hipoflujo arterial, como son, por ejemplo, los pacientes cirróticos, los pacientes nefróticos o los pacientes insuficientes cardíacos. Entonces, ¿está bien que tenga hormona antidiurética? Y sí, aunque a mí no me guste, está bien, porque este paciente también tiene una hipovolemia arterial efectiva, o sea que se va a generar un estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de hormona antidiurética. ¿Se dan cuenta? Y entonces el sodio en la orina de este paciente y de este paciente va a estar bajo. Pero ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente que a mí me parece que está normovolémico? Porque a veces no está tan normovolémico, pero le mido el sodio en la orina y está alto. Y encima, entonces, este paciente, ¿qué es lo que tengo que pensar? Este paciente no está diluyendo la orina como a mí me parece que la tiene que diluir. O sea, este paciente está eliminando una cantidad de sodio que no corresponde que elimine, y está normovolémico.
Entonces yo acá tengo que pensar que hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética. No es ni hipovolemia, ni como en este caso, o acá porque esté activado el sistema renina-angiotensina, acá hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y acá lo primero que tengo que descartar es un déficit de cortisol o una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque el cortisol es uno de los inhibidores de la secreción de hormona antidiurética. Entonces, si yo descarto que mi paciente no tiene una supresión de cortisol, entonces tengo que pensar en una secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Entendieron hasta acá? Entonces yo lo primero que tengo que hacer entonces con mi paciente es tratar de medir la osmolaridad plasmática. Cuando yo mido la osmolaridad plasmática, voy a darme cuenta si está hiperosmolar o está realmente hipoosmolar, o sea que está hipotónico. Después puedo medir la osmolaridad o el sodio en la orina y me voy a dar cuenta si existe o no existe hormona antidiurética y si es lo que yo quiero que pase. Y por último, mido, sí, el sodio en la orina y ahí voy a descartar si realmente la secreción de hormona antidiurética está bien y mi paciente se porta como se tiene que portar o tiene una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y esto es exactamente lo mismo y es un poco más moderno y entonces es exactamente lo mismo. Fíjense entonces que yo considero si existe una hiponatremia hipertónica, o sea, hiperosmolar, considero todas las cosas, si realmente es un paciente que está hipotónico, si el paciente tiene una osmolaridad baja en la orina y entonces yo voy a pensar que no hay hormona diurética. Acá están las causas de esta secreción suspendida de hormona antidiurética, que como les conté recién cuáles eran, y si esta osmolaridad urinaria está alta, tengo que tratar de descartar si hay o no hay hormona antidiurética con la concentración de sodio en la orina. ¿Se dan cuenta? Acá el sistema renina-angiotensina está disparado, acá hay una disminución del volumen efectivo y entonces puede ser por hipovolemia, de cualquier causa, insuficiencia cardíaca. Ahora, si el sodio en la orina está elevado, el volumen de flujo efectivo está bueno, entonces tengo que pensar en una secreción inadecuada. Y siempre descarten el déficit de cortisol porque él es el inhibidor de la secreción de hormona antidiurética. Acá están las causas de hipovolemia, que liberan hormona antidiurética por hipovolemia y que se pueden corregir expandiendo al paciente. Ahí tienen todas, gastrointestinales, no gastrointestinales, con un riñón normal o con un riñón enfermo. No me parece que nos detengamos en ver las causas, después ustedes si quieren las leen. Los pacientes que tienen hipervolemia con secreción de hormona no osmótica, sino que es por una disminución del volumen circulante, y a estos pacientes yo no los puedo corregir con expansión, porque si yo los expando cada vez lo voy a hacer más globo de agua, sino que tengo que usar también diuréticos en estos pacientes. Y bueno, y los pacientes normovolémicos, que son los que tienen la secreción inadecuada, saquemos los déficits de glucocorticoides y pueden tener hipotiroidismo, pero no se sabe cuál es la causa por la cual tienen secreción inadecuada de hormona antidiurética. Acá está resumido, esta presentación no está buena, pero bueno, no me queda otra. Hay una normovolemia clínica, el paciente tiene una hiponatremia hipoosmolar, la osmolaridad urinaria es alta, el sodio en la orina es alto, y entonces acá, por supuesto que no tiene que haber recibido diuréticos, y eso me trastornaría la secreción de sodio en la orina y me haría confundir. No tiene que descarten que haya estado usando diuréticos. Y entonces, causas de síndrome de exceso
de hormona antidiurética. Fíjense que hay un montón, y hay algunas que son un poco interesantes, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, los cánceres de pulmón, los van a ver, por eso se los nombro. El dolor, la inflamación, son cosas que pueden llegar a ver, y bueno, las enfermedades pulmonares como la tuberculosis, el asma, los vómitos, el estrés, y bueno, y todas estas enfermedades del sistema nervioso central. Y acuérdense que hay otras drogas que modulan la secreción y que incrementan la secreción de hormona antidiurética: la morfina, la ciclo, la carbamazepina, el éxtasis, que ustedes lo van a ver mucho porque ahora se usa un montón y ya los estamos viendo nosotros también. Los antidepresivos también generan hiponatremia, y esta es la causa y también es bastante frecuente. Y después otras cosas que son comunes, como la ciprofloxacina, los IECA y demás, pero son más raros que lo den. Y quienes disminuyen la secreción de hormona antidiurética: el alcohol, la clonidina y el allopurinol. Por eso los pacientes que están alcoholizados habitualmente orinan cualquier cantidad. Acuérdense, revisen esas drogas cuando tengan dudas, porque no se las van a acordar, no la acordamos nadie, pero acuérdense que hay drogas que generan secreción inadecuada y que dan hiponatremia. Esto es un algoritmo que es de Agios, es muy bueno. Acá también les va a servir a ustedes más que nada para estudiar. Después ustedes lo pueden ver y les va a hacer acordar lo que depende de hormona, lo que no depende de hormona antidiurética. Es un algoritmo para poder estudiar. Y esto es lo que yo les decía de lo que ocurre en la hiposmolaridad cuando existe un cerebro normal. ¿Qué va a pasar? Entonces, el cerebro se va a adaptar. ¿Por qué? Porque esa función de los astrocitos, de esas acuasporinas que existen ahí, va a proteger de la hiponatremia, y el que no se adapte, tanto las mujeres premenopáusicas en edad menstruante o cuando exista una hipoxia importante, estos pacientes pueden terminar con un edema cerebral crítico. Bueno, la clínica va a depender de los niveles de sodio que tengamos en el suero. Hay síntomas leves, como son cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, hipotensión, trastorno en la marcha. Síntomas moderados, que van a ser cuando el sodio esté entre 120 y 130, y acá ya aparecen los síntomas del sistema nervioso central. Y los síntomas graves, cuando el paciente tiene menos de 120 miliequivalentes por litro, acá ya vienen convulsiones y la depresión respiratoria a causa de que empieza a haber o que hay edema cerebral. Entonces, las manifestaciones clínicas, lo que más nos interesa a nosotros es saber si la instalación de esta hiponatremia fue aguda. Agudo, que es menos de 48 horas, que se instala en menos de 48 horas. Y grave, crónico, es una hiponatremia que se instaló en más de 48 horas. Entonces, esto es agudo y es grave. ¿Por qué? Porque puede haber edema, porque no da tiempo a la adaptación cerebral. Puede haber edema, convulsiones, hernia del tallo, y por fin se enclavan y estos pacientes se mueren. Y crónico no, hay deterioro cognitivo, hay fracturas, hay otro tipo de síntomas, y por supuesto que la corrección de esta hiponatremia crónica lleva otros tiempos y otra manera de tratar.
En cuanto a lo que yo les había dicho hoy de los astrocitos, acá nosotros tenemos un cerebro normal y este es el mecanismo de adaptación final. Cuando se genera la hiponatremia, ¿qué va a pasar? Las células empiezan a ganar agua, se genera edema cerebral. Entonces, el primer mecanismo de compensación es tratar de sacar iones como sodio, potasio y cloro afuera de las células para que arrastren el agua y evitar el edema cerebral. En un segundo momento saca osmoles activos como otros aminoácidos como el inositol y la taurina con el mismo fin de achicar la cantidad de agua intracelular y tratar de llevarlo a un cerebro normal. Y si esto no se corrige o se corrige inapropiadamente, ¿qué ocurre? La desmielinización pontina, la desmielinización osmótica con lesiones cerebrales irreversibles y la muerte del paciente. Es por eso que esta hiponatremia hay que corregirla, pero hay que corregirla de una manera programada. Bueno, para hacer el diagnóstico ya les expliqué, primero medimos la osmolaridad, después medimos la osmolaridad en el suero, podemos medir la osmolaridad plasmática. Acá hay una fórmula también para darnos cuenta si nuestros riñones están o no están funcionando bien. Por ejemplo, si el sodio más el potasio en la orina es menor que el sodio más el potasio en el plasma, hay agua libre. Eso quiere decir que el riñón se está portando bien, y si es al revés, no hay agua libre. Entonces, para poder hacer todo este diagnóstico, necesitamos hacer todas estas determinaciones plasmáticas, que son el sodio y el potasio en el suero, en la orina, la urea, la glucemia plasmática, hacer el cálculo de las dos osmolaridades, urinaria y plasmática, estimar el agua corporal total. Si tenemos una ecografía de la vena cava va a ser mucho mejor, y la volemia, que solamente lo vamos a poder hacer mediante la medición de la tensión arterial. Tenemos que tratarlo orientándonos a la causa, o sea, si el paciente tuvo una diarrea, vómitos, o una pérdida por un tercer espacio, fiebre, un deshidratado, o un maratonista, qué sé yo qué, bueno, vamos a tratar de corregir todas esas cosas, suspender todos los fármacos que puedan estar implicados en este trastorno, que pueden ser los diuréticos, o los catárticos, o alguna otra que genere trastornos en la secreción de la hormona antidiurética, y por supuesto evaluar cuáles son, cómo fueron la instalación de esta hiponatremia, cuáles son los síntomas. Esto es muy importante porque depende de esto el tratamiento que vamos a dar. Nunca podemos corregir la hiponatremia en más de, 12 es lo máximo, no lleguemos a 12. En más de 8 miliequivalentes por litro en las primeras 24 horas. Tenemos que tratar de no pasarnos que 8, porque antes se usaba 10 a 12, ahora ya se prefiere 12 a 16 en 48 horas. Esto es lo máximo, tenemos que tratar de no llegar a lo máximo. ¿Para qué? Para evitar la desmielinización pontina, que es la sobrecorrección de la hiponatremia. Entonces, cuando la hiponatremia es leve, nosotros la podemos tratar con solución fisiológica, la podemos tratar con diuréticos, o la podemos tratar también, en el caso de hiponatremias euvolémicas, podemos, como son la secreción inadecuada de hormona antidiurética, restringirles el agua, aportar solutos, como sería en este caso la urea, que es lo que ya se está empezando a usar, y también podemos usar tolvaptan, o inhibidores de la secreción de hormona antidiurética para tratar de frenar esta hiponatremia. Y cuando tenemos una encefalopatía hiponatrémica, o sea, tenemos síntomas a nivel del sistema nervioso central, lo que se usa es una solución de sodio al 3%. Nosotros en la Argentina solamente tenemos al 0,9%, que tiene 154 miliequivalentes por litro. Esta tiene 513
miliequivalentes por litro. ¿Para qué se fabrica esto? Para poner menos agua o mucho soluto, porque si no necesitaríamos no sé cuántos litros de solución fisiológica, o sea, al 0,9%, para poder infundir la cantidad de sodio que nosotros necesitemos para aumentar nuestra anatremia como máximo 8 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Acá antes usábamos fórmulas, que ahora yo se las voy a mostrar cuáles son, pero ahora esas fórmulas no se usan más. La solución hipertónica al 3% en la Argentina no existe. Por eso a la solución hipertónica la fabricamos nosotros. ¿Cómo la fabricamos? Le agregamos a una solución de 1 litro de cloruro de sodio, que es al 0,9%, que acá están, ¿ven? Entonces, esta es la que habitualmente usamos, pero la fabricamos nosotros, y que usamos esta a la que le agregamos ampollas de cloruro de sodio al 20%, que traen 34 miliequivalentes por cada 10 mililitros. Entonces nosotros tenemos que sumar entre 10 y 12 ampollas para llegar a los 513 miliequivalentes que tiene esta solución al 3%. Antes nosotros usábamos esta fórmula, pero estas fórmulas no se las usa más. Ahí calculábamos qué cantidad de solución al 3% le íbamos a poner al paciente para modificarle en tantos miliequivalentes la anatremia. Como somos un sistema abierto, que transpiramos, orinamos, vomitamos, hacemos caca, pis, todo lo que ustedes quieran, entonces no es un sistema cerrado, sino que es abierto. Y aparte uno nunca sabe cuál va a ser la dilución que va a dar el riñón de su orina, o sea, si va a aumentar o no va a aumentar, y qué cantidad de agua va a excretar o qué cantidad de soluto. Entonces, estas fórmulas no sirven más. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de corregir esta hiponatremia grave que tiene síntomas a nivel del sistema nervioso central? Fabricamos la solución al 3% y lo que hacemos es hacer bolos de 150 mililitros y los podemos repetir más o menos 3 veces, y vamos midiendo la anatremia cada 2 horas. El que está corrigiendo sodio no se puede ir ni a dormir ni a ningún lado. Se tiene que quedar al lado del paciente a corregirlo. Esto se hace en unidades de terapia intensiva. No se puede ir el médico y dejarle las indicaciones a la enfermera. ¿Por qué? Porque capaz que cuando vuelva se le supercorrigió o no se corrigió nada y el paciente está muerto. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que tratar de ir haciendo estas 3 reposiciones, 150 mililitros, otra vez y hasta otra vez, y vamos midiendo la anatremia cada vez que le vamos infundiendo. No nos tenemos que pasar de 5 en las primeras 2 horas, y nunca ves, acá dice 10, pero ya se habla de hasta 8, para tratar de evitar que el paciente sobrecorrija. Y entonces, ¿qué va a pasar si sobrecorriges? Hace una desmielinización o una deshidratación cerebral. Estas son fotos de desmielinización pontina, ahí es donde se originan las lesiones, y eso es lo que trae estas consecuencias que son irreversibles. Bueno, acá están las prevenciones de la sobrecorrección, y acá están los pacientes que tienen más predisposición a hacer edema del cerebro o desmielinización osmótica. Son más o menos los mismos. Son los alcohólicos, los malnutridos, las mujeres tratadas con tiazidas. No se olviden que la causa principal de hiponatremia es los tratamientos con diuréticos o las diarreas profusas que no se pueden corregir.
¿eh? Y cuando tenemos pacientes hipovolémicos que no tienen shock hipovolémico, bueno, se va corrigiendo lentamente con un monitoreo del sodio plasmático cada 4 horas, el gasto urinario, y se hace solución salina al 0,9%. Se trata de aumentar la volemia para inhibir la secreción de hormona antidiurética. Cuando el paciente está hipervolémico, como serían los cirróticos, los insuficientes cardíacos, entonces si hay una marcada sobrecarga hidrosalina, como suele ocurrir en las coronarias, se pueden dar diuréticos de asa. Y si hay una secreción inadecuada, se pueden dar el tolvaptan, que es un antagonista de la hormona antidiurética, y entonces eso me va a generar la secreción de agua libre, pero tienen que ser pacientes que no la podemos inhibir por ningún medio, a los que vamos a usar el tolvaptan. Bueno, y este último cuadro que está acá, esto es de la sobrecorrección, pero esto más que nada es para residentes, para ustedes no, es medio complicado. Entonces, ustedes tengan en cuenta que estos son los pacientes que se van a hospitalizar, aguda, menos de 48 horas de instalada. El paciente que esté sintomático se tiene que internar porque los síntomas son a nivel del sistema nervioso central y eso es equivalente a edema cerebral, y entonces el edema puede terminar en un enclavamiento y la muerte cerebral, o pacientes que tienen un sodio menor que 120, porque estos pacientes en la calle son difíciles de corregir. Bueno, esto es hiponatremia. No sé si me quieren preguntar algo. El viernes vamos a dar algunos ejemplos y los vamos a volver a repasar. Y